Saludos queridos estudiantes, en nuestra clase número 6 vamos a seguir trabajando con la primera unidad, la unidad de la epopeya, y esta clase se titula Escribiendo sobre una antiprincesa guerrera, Juana Azurduy. Recuerden siempre que deben copiar la información en sus cuadernos ya que serán revisados y también practicar resumir lo más importante. ¿Cuál es nuestro objetivo el día de hoy? El cual deben escribir en sus cuadernos también. Expresarse de forma creativa por medio de la escritura de un discurso o una noticia. Acá al costado aparece una imagen referente del personaje que vamos a trabajar el día de hoy, que es la teniente coronel Juana Azurduy. Antes de comenzar, revisar nuestras 3 preguntas de reflexión o nuestras 3 preguntas para activar los conocimientos previos respecto a las clases anteriores. Siempre pensando en qué relatan las epopeyas. Eso es muy importante, es el centro de nuestra unidad, entonces deben saberlo al revés y al derecho. ¿Qué motiva a los protagonistas de las epopeyas que conoces? Ya conocemos varias epopeyas, tenemos la Odisea, tenemos el caso del Miocid y también la epopeya de Gilgamesh. Entonces ahí tenemos varios personajes para descubrir qué los motiva. Y la tercera pregunta es, ¿existen personas en la vida real que actúen como los héroes de la epopeya? Bien, esta pregunta también la comentamos en la clase de videos de la semana pasada. Hay varios, dieron ejemplos de personas que consideran que son héroes actualmente y las razones de por qué serían personas heroicas. Bien, en caso que no recuerden alguna de estas preguntas o que sientan que no pueden contestar alguna de ellas, no olviden que pueden revisar en su cuaderno los apuntes de las clases anteriores y que estas preguntas no es necesario escribirlas, pero sí es importante que reflexionen en torno a ellas ya que son parte del quiz. Una descripción de la clase, la cual no es necesario que copien, es simplemente para que sepan lo que vamos a trabajar. En primer lugar, revisaremos los contenidos asociados a la clase de hoy. ¿Cuáles son los contenidos? La noticia y el discurso público. En segundo lugar, conocerán parte de la historia de una mujer digna de su propia epopeya, que es la mujer, la teniente coronel ya mencionada, Juana de Azurduy. Y finalmente realizaremos una actividad en la cual escogerán un rol y a partir de ese rol se determinará qué tarea deben realizar. Primer contenido, la noticia. La noticia es un texto periodístico cuyo propósito es informar a la comunidad sobre algún acontecimiento importante. Tiene una estructura definida, es decir, que hay una forma correcta de escribir una noticia. No hay un desorden, sino que hay una forma ordenada de escribir una noticia. ¿Cuál es esta forma? El epígrafe, el titular, la bajada, entradilla y el cuerpo de la noticia. Todo esto se escribe en el cuaderno. En este caso tenemos un ejemplo, el cual no es necesario que copien en sus cuadernos, pero que sí vamos a revisar para que puedan identificar cada uno de los elementos. El epígrafe, como ustedes pueden ver, es una frasecita que está arriba en el titular y que le da una especie de etiqueta a nuestra noticia. Aquí dice, por ejemplo, hallazgo histórico. Entonces lo pone en una categoría. Luego viene el titular, que debe ser llamativo y resaltar aquellos elementos que puedan cautivar al lector y que den cuenta de lo central de la noticia. Descubre ciudad antigua de Europa, ¿ya? La ciudad más antigua de Europa. Entonces ahí tenemos el titular. Luego viene una bajada o subtítulo. En esta bajada o subtítulo se entregan mayores antecedentes de lo que aparece detallado en el título. Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Entonces ya sabemos que está en la categoría de hallazgo histórico, que es la ciudad más antigua y que esta antigüedad sería mayor a la de las pirámides de Egipto. Luego viene el lead o entradilla, que ustedes saben responde al qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó. Y ahí decimos, ¿qué pasó? Un grupo de arqueólogos halló una ciudad. ¿Dónde pasó? En Europa. ¿Hace cuánto pasó? Y ahí tenemos respondidas las preguntas principales. Posteriormente viene lo que es el cuerpo de la noticia, donde se desarrollan en mayor detalle todos y cada uno de los hechos observados. Nuestro segundo contenido es el discurso. Un discurso es una exposición coherente sobre un tema de interés, que se lee o se pronuncia en público. Puede ser escrito previamente o no. ¿Ya? Hay discursos que son, bueno, los discursos siempre van a ser de un tema de interés. Algunos discursos son preparados por escrito y otros simplemente nacen de la espontaneidad o del momento en el cual se están pronunciando.
¿ya? La persona que pronuncia el discurso o que escribe el discurso previamente es el emisor. Y las personas que escuchan el discurso son los receptores. Se enuncia en una situación pública o colectiva, ¿ya? En un acto donde se congregan, se reúnen varias personas, ¿ya? Con intereses en común y dispuestas a recibir el mensaje. Vemos discursos en las graduaciones, en las inauguraciones de algún evento, podemos ver discursos religiosos, podemos ver discursos en diferentes instancias, cuando se recibe un premio, y las personas que están ahí es un grupo de personas con un interés en común. ¿Cuál es el propósito? Comunicar una idea o perspectiva sobre un tema para influir en los receptores y persuadirlos a compartir las ideas. Bien, esto se escribe en el cuaderno tal como aparece aquí. También pueden encontrar esta información en el texto escolar en la página 218. Agregar a esta información, y solo deben escribir lo que aparece aquí en los recuadros azul, lo demás es un ejemplo, que el emisor tiene una autoridad en el tema. ¿Ya? El emisor de un discurso siempre va a tener una autoridad respecto al tema, como es el caso de la escritora J.K. Rowling, la autora de los libros de la saga de Harry Potter y todos los libros que componen ese universo. Pronunció un discurso en la Universidad de Harvard en 2008 sobre la importancia de la imaginación. Al ser una escritora reconocida con una obra tan famosa, ella es una autoridad para hablar de lo que es la imaginación. ¿Ya? Por eso ella puede dar este discurso. Y en el ejemplo de un fragmento de su discurso podemos leer: no necesitamos magia para cambiar el mundo, porque ya tenemos el poder que necesitamos en nuestro interior, la capacidad de imaginar un mundo mejor. Ese es un fragmento del discurso de J.K. Rowling. Luego tenemos que el emisor también puede representar a una colectividad o institución, como un presidente o un líder. Y aquí tenemos el ejemplo de Martin Luther King, que dio un discurso sobre las demandas afroamericanos en Washington en 1963. Como ustedes saben, actualmente hay mucho revuelo, mucho interés en lo que es la discriminación en Estados Unidos, principalmente con la gente afroamericana, con aquellos que son afrodescendientes, pero esto no es una situación nueva. Y en el 63, el movimiento por la igualdad de derechos era muy importante y la persona más importante o más conocida, el líder que destacaba, era precisamente Martin Luther King. Y aquí tenemos un fragmento, como él representaba a ese equipo, a ese grupo de personas, tenemos un fragmento de su discurso. Ahora es el momento de sacar a nuestro país de las arenas movedizas de la injusticia racial, hacia una roca sólida de la hermandad. Bien, y esto también está en su texto escolar, también está en la página 218 por si lo quieren revisar. Es importante que escriban solamente lo que está en los recuadros azules. Si alguien quiere anotar los ejemplos, bien, pero no es necesario. ¿Ya? Lo importante es la descripción que está señalada. ¿Cuál es la estructura de un discurso? Porque al igual que la noticia, tiene un orden en el cual debe ser escrito. Y debe escribir usted en su cuaderno las definiciones que aparecen en los recuadros de colores. La primera parte del discurso se llama exordio o introducción. Es una explicación que se introduce en un discurso para llamar la atención o preparar el ánimo del oyente al lector. En la introducción o exordio, entonces, buscamos motivar a la persona que va a oír, este discurso. ¿Ya? Y tenemos acá un ejemplo al costado que, si bien está con una letra chiquitita, igual es legible. Luego tenemos la segunda parte de nuestro discurso, que es la exposición o desarrollo. Una etapa más importante, ya que en esta corresponde al desarrollo del tema planteado en el exordio. Si bien en el exordio motivamos al oyente o al lector con nuestro texto, en el desarrollo es donde vamos a emitir todos los hechos, los ejemplos, los argumentos, para convencer de nuestra postura o de nuestra idea reflejada en el discurso. Y ahí tenemos que se presentan de forma clara y ordenada. Finalmente tenemos la conclusión o peroratio, que es la síntesis o la conclusión de lo expuesto. ¿Ya? Rescata lo más importante e incentiva a la audiencia a adoptar una determinada posición frente a lo expuesto por el emisor. Es la parte en la cual vuelve a pedir a la audiencia que empaticen con su postura, que empaticen con la idea que proponen durante el discurso.
Esa es la estructura de un discurso. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos textos? Ustedes ya deben haberse dado cuenta de más de alguna, pero hay tres principales que vamos a reflejar el día de hoy. La primera es que la noticia posee un lenguaje objetivo, es decir, se basa en aquello que es observable, aquello que es una realidad, que no es interpretable, ¿ya? Sino que uno dice como una forma concreta o una forma real de nombrar las cosas. Comunica hechos, sucesos puntuales que han acontecido en la comunidad y que son importantes. Y está presente en periódicos y noticiarios. Pueden ser los noticiarios de la radio, los noticiarios de la televisión, noticiarios web, pero está presente en esos espacios. El discurso utiliza un lenguaje o puede utilizar un lenguaje figurado o poético, ¿ya? Una exageración, metáfora, diferentes formas de hacer el discurso más bello, porque lo importante no es transmitir las cosas como son, sino convencer a aquel que nos está escuchando o resaltar aquellos aspectos o aquellas ideas que queremos destacar en nuestro discurso. Comunica ideas, creencias u opiniones, mientras la noticia comunica hechos concretos, un accidente, una política, una decisión, algo concreto. En el discurso se comunican ideas como la idea de que es importante la igualdad o la idea o la creencia en la importancia de la creatividad, como los ejemplos que pudimos ver, y está presente en diferentes ámbitos. Mientras que la noticia está presente en los periódicos y los noticiarios, el discurso puede estar presente en la política, en la religión, en la cultura, en básicamente todos los espacios podemos encontrar discursos. Podemos encontrar los discursos del Papa como la máxima autoridad católica, pero también podemos encontrar discursos de actores o artistas en una Comic Con. ¿Ya? Tenemos muchos espacios en los cuales los discursos se pueden dar. Incluso hay discursos en el ámbito más bien familiar, cuando se dan las palabras en un matrimonio o en un bautizo. Hay muchos espacios en los cuales puede entrar el discurso. Bueno, para realizar la tarea de hoy, ya que conocen lo que son los contenidos, van a tener que revisar un video que también está adjunto a la clase, que es el video de la historia o de un breve resumen de la historia de esta mujer llamada Juana de Azurduy, que por cierto es un personaje histórico real, no es un personaje ficticio como algunos de los textos que hemos leído, sino que ella es un personaje histórico real, una persona que existió, que tiene reconocimientos en diferentes países latinoamericanos. Y es importante que tomen apuntes sobre los hechos mencionados, sobre las situaciones mencionadas en el video de esta mujer. ¿Por qué es importante? Porque esos hechos son los que ustedes van a tener que interpretar a través de su actividad. Bien, entonces como primera actividad todos y todas deben ver el video y tomar los apuntes. Como segunda actividad van a elegir una de las dos siguientes opciones para trabajar en su cuaderno. La primera opción los pone en el siguiente rol. Eres periodista del diario SCJ News, es decir, Sagrado Corazón de Jesús News. Por tanto, tu trabajo consiste en escribir una noticia sobre la heroína Juana de Azurduy. Para ello tienen que recordar cuál es el propósito de la noticia y sus características, es decir, seguir una estructura, utilizar un lenguaje formal, objetivo, y la noticia debe tener un desarrollo de 2 párrafos solamente en el cuerpo, ¿ya? Aparte de lo que es la bajada, el epígrafe y etc. El cuerpo de 2 párrafos solamente. En caso que no quiera ser un periodista, tiene la opción de ser el alcalde o alcaldesa de una ciudad llamada Alto Hospicio, la ciudad más bonita del mundo mundial. Como alcalde o alcaldesa de Alto Hospicio, nos ponemos en la situación que esta ciudad fue defendida por Juana de Azurduy y por ello, como alcalde o alcaldesa, debe dar un discurso, ya que van a inaugurar una estatua en honor a esta heroína. Debe escribir su texto del discurso para que la secretaria pueda revisarlo antes de la ceremonia. Secretaria, dicho sea de paso, que soy yo. Este texto, evidentemente, también debe responder con la estructura del discurso y los planteamientos, las características que ya hemos mencionado. La extensión del texto es de 3 párrafos, uno para cada una de las partes que hemos visto, el exordio, la exposición, el perorario.
Evidentemente ambos textos resguardando todo lo que es la ortografía, la redacción, la puntuación, el orden, la limpieza, tratando de hacerlo con la mejor caligrafía que puedan en sus cuadernos. Repito, en los cuadernos. ¿Ya? No quiero recibir trabajos en Word, ni en PPT, ni en ningún otro formato, porque esto también debe estar en el cuaderno cuando se revise. Escriben su trabajo en el cuaderno, ya sea la noticia como periodista del diario SCJ News o con su discurso como alcalde o alcaldesa de la ciudad de Alto Hospicio. Le toma una fotografía y lo envía por Classroom. Si aún no ha entendido cómo enviar una tarea por Classroom, usted recibe la notificación de la tarea que va a estar publicada mañana, abre, ¿cierto?, su trabajo, busca en agregar archivo adjunto, como aparece ahí, agrega el archivo adjunto que viene a ser la fotografía del cuaderno, escribe el comentario, listo, profe, ok, profe, trabajo enviado, profesora, un mensajito que aluda al hecho de que ya está la tarea lista y que no la envió por error. Hace clic en entrega cuando ya está todo cargado y finalmente va a recibir una notificación de que el proceso está listo. Más sencillo no puede ser. Para finalizar, vamos a revisar 3 preguntas de reflexión. No olviden que las preguntas del inicio, las de reflexión al final y todo el contenido y la actividad intermedia van a ser parte de nuestro próximo quiz, de nuestro próximo cuestionario. Cuestionario que, aprovecho de informarles, va a agregar un nuevo ítem que es un ítem de, además de las 5 preguntas de alternativa, vamos a tener 5 preguntas de verdadero y falso para también trabajar en ese nuevo criterio. ¿Cuáles son las preguntas para la reflexión? Las preguntas importantes, aquello que usted no puede dejar de aprender. La primera es, ¿cuál es el propósito de una noticia? Quiere decir, ¿para qué se escriben noticias? Luego, ¿qué partes conforman la estructura de un discurso? Y finalmente, una pregunta de opinión sobre la persona que conocimos hoy, la teniente coronel Juana de Azurduy. ¿Por qué podemos decir que merece su propia epopeya? ¿Por qué esta mujer podría ser considerada como un personaje heroico? Eso es lo que le pregunta en el fondo. Bien, espero que haya quedado claro. Cualquier duda o consulta, no olviden que pueden escribir a través del correo o a través de la misma plataforma de Classroom. Hasta luego.